Hombre, aproximadamente hay entre 11 y 14 ictus al día en toda la región, ¿no? Con lo cual, claro, tendríamos que conseguir poder tratar a toda esa gente, ¿no? Tenemos unos sistemas de software basados en inteligencia artificial, en los cuales te pueden decir exactamente qué vaso es el que está ocluido el cerebro, que esa información ya la tenemos, pero el software la llevaría también añadida, y sobre todo lo que añade a lo que tenemos es que te puede decir cuánto es el volumen del tejido que todavía podría ser salvable. Pero cuéntanos en qué consiste el proyecto. Bueno, el Teleitus en lo que consiste es en telemedicina, ¿de acuerdo? La telemedicina es una herramienta que se está usando en medicina desde hace mucho tiempo. No se está utilizando solo en ictus, sino también se está utilizando en otras cosas. Lo que hace la telemedicina es acercar a recursos que están en distancia. ¿De acuerdo? Yo sé que la telemedicina, no sé muy bien dónde empezó, pero sé que en Canadá es un país en el que lo utilizan mucho. Yo tengo un compañero que estoy viviendo en Canadá 2 años y dice que en Canadá es posible que, como los sitios están muy apartados, incluso hay más enfermeros que médicos, entonces es posible que se intervenga una operación guiada por un médico que está a 400 kilómetros y que a través de una pantalla está dirigiendo a una enfermera dónde tiene que hacer o lo que tiene que hacer para poder llevar a cabo la intervención. Con lo cual, la telemedicina, en principio, sirve para esto, sirve para acercar a profesionales cuando el paciente está en una situación lejana. Ese sería un poco el concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el ictus, en todos los países del mundo, incluyendo pues Estados Unidos, Canadá, Europa, países europeos, se vio que realmente el neurólogo es imprescindible, porque la identificación de un paciente con ictus no es sencilla. Muchas veces, esto que he dicho que el paciente tiene que hacer, a veces para el médico incluso también es difícil, porque a veces los síntomas neurológicos de un ictus son confusos y son difíciles de establecer. Entonces, la presencia del neurólogo explorando al paciente y determinando e indicando el tratamiento hoy en día sigue considerándose imprescindible. No tenemos neurólogos en todos los hospitales de esta región ni en todos los hospitales del mundo. Entonces, al final, para los sitios lejanos, pues se estableció, si este señor va a tener que ser trasladado a un sitio donde hay un neurólogo, a lo mejor tiene que hacer 200 o 300 kilómetros, ¿no? Con lo cual los tiempos se van a demorar mucho. Entonces se estableció que la telemedicina podría ser una herramienta para utilizar para el tratamiento agudo del ictus, y así se estableció el teleictus, ¿vale? Ahora mismo en Estados Unidos, cuando empezamos aquí a hablar de teleictus, una vez hicimos una demostración con un señor que estaba sentado en el comedor de su casa, y desde ahí este señor se dedicaba, que era un neurólogo obviamente, se dedicaba a trombolizar y a indicar tratamientos en pacientes que estaban súper distantes, de hospitales diferentes, que él recibía una llamada y desde su casa veía al paciente, lo exploraba ayudaba a explorarlo a los médicos que estaban en urgencias, veía el TAC, veía los resultados de analítica e indicaba el tratamiento, y el médico que estaba en urgencias lo ponía. Esto en España se extendió, por ejemplo, el primer teleictus se hizo en el año 2006 y se extendió en las Islas Baleares, ¿vale? Pues las Islas Baleares tenían dificultad para tener acceso, no había neurólogos en Ibiza y tenían dificultad para hacer acceso a esos pacientes. Cuando se creó el teleictus en el año 2006 en Baleares, les ayudaron los militares, porque necesitaban unos sistemas de comunicación vía internet y online que fueran muy seguros, que no se cayeran nunca y que tuvieran toda la precisión de lo que es la transmisión de los datos médicos, ¿no? Y lo que salvaguardar, como si dijéramos, esa parte, ¿no? Entonces, a través de las mismas vías que los militares utilizaban, ellos crearon el teleictus con Ibiza. Luego otras regiones que fueron pioneras fue Aragón, que es una región muy amplia y hay hospitales periféricos donde hay poca gente de guardia y no hay neurólogos. Luego en Cataluña, Madrid, en fin, se fue estableciendo. Nosotros en Murcia, como tenemos una región pequeña, la verdad es que llegamos tarde al teleictus, ¿no? Porque en realidad el sitio más lejano que nosotros tenemos en esta región está a 100 kilómetros y es Yecla, ¿vale? Entonces realmente primero montamos el código ictus clásico hasta que nos dimos cuenta que un paciente de Yecla que necesita un tratamiento agudo, si lo tenemos que trasladar a la Risaca para ponerle el tratamiento, va a llegar 1 hora y media más tarde de lo que podría llegar si fuera al hospital de Yecla, ¿no? Entonces en el año, claro, la mala suerte que tuvimos que empezamos a poner esto en marcha en el año 2019. Pandemia. Justo un mes antes, creo Pandemia. que cuando llegara el COVID, ¿no? Con lo cual eso ha retrasado, como se llama, la expansión, ¿no? Pero hicimos una experiencia piloto con Yecla y de ahí pasamos a Cieza, a Lorca, y ahora mismo estamos empezando con el área metropolitana de Murcia, ¿no? La experiencia es muy buena.
¿no? Porque realmente el objetivo de esto es llegar a más pacientes, ¿vale? Porque hay pacientes que ahora mismo probablemente se escaparían y ahora mismo una persona de puerta de urgencias puede consultar y hacer telemedicina, teleictus, para poder ver al paciente con cualquiera y luego llegar antes a los tratamientos, ¿no? Y eso lo estamos consiguiendo. Pues fenomenal, Ana, porque yo creo que es importante muchas veces, yo soy profesional en este caso, pero también soy paciente. Entonces, muchas veces los mismos profesionales no conocemos ni los recursos que tenemos en la región, ni cómo se gestionan, ¿no?, esos pacientes con esos síntomas precoces que rápidamente hay que abordar. Entonces, la idea sobre todo es, aparte de dar visibilidad a este proyecto, es que sepamos que hay un código, que hay una activación, que hay una cadena, que hay profesionales formados, que se está usando una telemedicina muy efectiva, muy eficiente y que ahora mismo aquí, pues como tú bien dices, hay un buen sistema de detección y de abordaje, ¿eh? O sea, el que una persona, yo también tengo unos cuantos años y yo es verdad que cuando empecé la carrera de enfermería era impensable que una persona con un ictus pudiera salir andando. Claro. O sea, eso no lo veía en ese momento, claro. Ahora sí se ve. Claro. Y si para eso tenemos que utilizar tecnología y avanzar en ese campo tan inmenso, pues bienvenida sea. Bien utilizada, bienvenida, como tú dices, protegiendo esos datos, generando esos sistemas de protección, ¿no?, de toda esa información, pero luego que esté todo hilado y todo comunicado, porque al final es que lo vamos a necesitar. Claro, es verdad que tienes razón, que todo esto lleva un trabajo interno que tú dices los pacientes, pero es que muchas veces incluso los profesionales, incluso la gente que trabaja en mi servicio tampoco es muy consciente, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de teleictus en el Servicio Murciano de Salud, enseguida contacté con la SGTI, con los que llevan las nuevas tecnologías, y claro, el trabajo interno que se ha tenido que hacer de una comunicación que fuera lo suficientemente segura, que no se caiga cuando se vaya la luz, porque no puedes estar haciendo un teleictus y que se vaya la luz y se pierda la línea, ¿no? Que sea lo suficientemente nítida la imagen, ¿no? Porque estás explorando a un paciente a través de una cámara, claro, y a veces tienes que explorar los movimientos oculares, ¿no? Todo eso requiere pues un sistema de madres de filohospitales, tanto en Cartagena como en La Risaca, colocar unos buenos ordenadores, que esos ordenadores dependan de distintos sistemas, que no estén todos en la misma planta, sino uno depende online, haces dos, y uno depende online de mi planta y otra de otra, y si se va la luz en mi planta siempre puedo ir al otro aparato de ordenador porque va a depender de otra planta, de otro lugar, ¿no? Eso requiere un diseño interno de comunicación, ¿sabes? Comprar los iPads que fueran de buena calidad, comunicar, utilizar el sistema Teams, y luego toda la parte que ya no es estructural, sino la parte de comunicación, ¿no? Crear a través del Selene unos formularios para poder comunicarte con teleictus, y de manera que si a mí me mandan ese formulario yo puedo abrir el TAC y la analítica de ese paciente que no es de mi área y no tendría acceso al Selene de ese paciente si no tuviera esa comunicación. Todo eso tiene un trabajo, claro, ¿no?, interno, exactamente, tecnológico, que es muy importante y que es el trabajo que hace al final hace posible que ahora mismo yo le dé un botón, me comunique y me mande, hazme la interconsulta, te hace la interconsulta, entonces puedes abrir el TAC, puedes abrir la analítica, puedes ver al paciente, etcétera, ¿no? Y sin todo ese trabajo de base que lo han hecho todos estos profesionales que se dedican a la informática, pues todo esto no sería posible, ¿no? Efectivamente. O sea que es un poco mágico también para nosotros, para lo que nos dedicamos a ello, ¿no? Exactamente, por eso ahora se habla ya, hay muchos hospitales en España, y yo creo que en Murcia va a ser pronto también cuando se va a hacer, que se están generando dentro de los propios hospitales lo que son los departamentos de I+D+I. Es decir, dentro de un hospital generamos, ahí tienen La Paz, en Madrid, el Valdebrón, juntamos a tecnólogos y a profesionales de ese hospital dentro del hospital. O sea, no hay que buscarlos fuera, sino que los tienes dentro. Yeah. Con lo cual se detectan las necesidades del hospital dentro y se trabajan desde dentro. Pues, por ejemplo, como tu caso, el teleictus desde dentro, o cualquier problema de salud que se detecte en el hospital, tienes a los tecnólogos dentro. Y al final, una de las líneas está siendo la telemedicina. O sea, el no poder llegar a todas esas zonas que tú dices, el conectar, ¿no?, a la gente con los profesionales de la salud, y que estén donde estén puedan recibir una atención sanitaria, al final va a ser el presente y el futuro, porque van a faltar profesionales de la salud, ya sabemos que van a faltar, y cada vez vamos a tener una población más envejecida y más pluripatológica, con lo cual la telemedicina ahora mismo es uno de los ejes principales que ya están, los grandes expertos ya están diciendo que va a ser de lo que va a mantener el sistema, lo que lo va a hacer sostenible. O sea que vosotros estáis ya en ese camino, así que fenomenal.